¿Vives en los Estados Unidos? ¿Eres ciudadano de los Estados Unidos o residente legal permanente y quieres pedir a tu esposa, esposo, hijos u otros familiares y quieres saber el proceso? Pues aquí te lo vamos a explicar. ¿Cómo funciona el proceso de petición de familiar para que venga a los Estados Unidos y se convierta en un residente legal permanente? ¿Cómo funciona? Bueno, primero es importante analizar las diferentes categorías o clasificaciones que la ley de inmigración de los Estados Unidos contempla para que tú, que eres un ciudadano o un residente, puedas traer a tus familiares a los Estados Unidos. En primer lugar, los ciudadanos pueden pedir a su esposa o esposo, sus hijos menores, a los hijastros que son menores de edad, además de los hijos mayores de edad, los hijos casados, los hermanos y también sus padres. Los residentes de los Estados Unidos, los residentes legales, pueden pedir en residencia, es decir, llenar una forma de petición que lo vamos a explicar más adelante, a su esposa, a los hijos de su cónyuge también, menores de edad, y también a los que son hijos mayores. Es decir, que los ciudadanos de los Estados Unidos tienen posibilidad de pedir mayor cantidad de familiares que los residentes. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde radica la diferencia? Bueno, ambos pueden pedir sus esposos o esposas, sí. Ambos pueden pedir a sus hijos, sí. Ambos pueden pedir a sus hijastros que vienen en el matrimonio, sí. Ambos pueden pedir a los hijos mayores, sí. Los ciudadanos pueden pedir a sus padres. Esto es algo exclusivamente para los ciudadanos. Los ciudadanos pueden pedir hijos casados. Y también los ciudadanos pueden pedir hermanos. Las categorías tienen diferente tiempo de duración y de inicio esa información no es tan importante. Por ejemplo, pudiéramos mencionar que en primer lugar los esposos de residente o de ciudadano, hijos menores, hijastro y padres de ciudadano, estas categorías están supuestas a durar un año. Algunos retrasos pueden durar un poquito más, pero se entiende que en un año ya el beneficiario de una de estas categorías que yo acabo de mencionar debería estar en los Estados Unidos. Por ejemplo, cuando un ciudadano o un residente está pidiendo a su hijo que es mayor de edad, es decir, mayor de 21 años, esta categoría pudiera durar cerca de 5 o 6 años, más o menos. Si miramos el boletín de visa, por ejemplo, del mes de junio del año 2021, vamos a ver estas categorías. Ustedes van a notar donde dice F2B y se trata esta categoría de un residente que está pidiendo a su hijo mayor de 21 años. Ustedes van a anotar la fecha y van a comprobar el tiempo que dura esta categoría para esta lista. Sin embargo, como les decía hace unos minutos, esta información de entrada no es tan importante. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer el proceso, el tiempo de duración no es determinante. Entonces, ¿cuál es el proceso para hacer una solicitud de residencia a tu familiar? Bueno, pues déjame decirte que no es tan difícil. No es tan difícil. Todas las categorías familiares se hacen exactamente con el mismo formulario. ¿Cuál es ese formulario? Este formulario es la I-130. La I-130 es la forma o el formulario base para solicitar en residencia en petición a un familiar cercano. Es importante saber que este formulario tiene algunos formularios adicionales o suplementarios que completan lo que es el proceso de petición. Por ejemplo,
si tú eres un ciudadano americano o un residente y quieres preparar la petición para tu esposa o esposo, aparte del formulario I-130, es necesario llenar un formulario adicional que es el I-130A. Si te fijas bien, este formulario va a tener información particular del beneficiario que está en el extranjero. Hay otro formulario también que los debemos usar de forma obligatoria, que es el formulario de contacto. Es el G1145. Este es un formulario sencillo donde simplemente se aportan los datos del peticionario o el beneficiario para cuando llegue el paquete a UCIS tenga la información a mano fácil y de fácil ubicación para avisarte que tu expediente ya llegó y posteriormente mandarte un recibo. Pero, ¿cuál es el proceso en realidad? ¿Cuáles son los documentos para preparar una petición familiar, para pedir a ese familiar tuyo que venga a vivir a los Estados Unidos? Bueno, pues los documentos son fáciles de buscar y también son lógicos. Por ejemplo, primero ya hemos mencionado los formularios, el I-130, I-130A, G1145, y después vienen los formularios, o más bien los documentos que van a demostrar la familiaridad. ¿Por qué? Porque cuando el peticionario está preparando su expediente, su intención es demostrarle a inmigración o al gobierno de los Estados Unidos de que hay un nexo, un vínculo, una relación real con ese beneficiario que está en el extranjero. Vamos a poner el caso de una petición de una esposa. El peticionario es un ciudadano o es un residente de los Estados Unidos, ya preparó su formulario y se pregunta cuáles documentos soporte yo debo agregar a mi petición para traer a mi esposa y que mi petición tenga un buen resultado. El resultado que nosotros queremos y esperamos de una petición es que sea aprobada bien, sin solicitud de evidencia adicional, y que además de esto sea aprobada de forma rápida. Bien, lo de la rapidez no siempre depende de quien prepara la petición. Sin embargo, cuando la petición está completa, bien hecha, con toda su documentación, no va a tener retraso. Acta de matrimonio. Eso es lo principal en una petición de esposo. Esta acta de matrimonio debe ser la inextensa o la forma larga. Esto, al igual que el resto de documentos civiles, debe ir traducido. Por ejemplo, en una petición de un residente que está pidiendo a su esposa e hijos, en la misma petición vamos a agregar a todos los que van a participar. Fíjense ustedes que hay 2 hijos menores de edad, son niños, y de estos niños también vamos a necesitar el acta de nacimiento inextensa y también traducida al idioma inglés. También es necesario que aparte de esto agreguemos pruebas. Las pruebas son buenas: ticket de viaje, fotos familiares, estampa en el pasaporte, etc. Es importante mencionar que si es un ciudadano de los Estados Unidos que está pidiendo a su esposa e hijos, no pueden ir en la misma petición porque la ley no lo contempla, sino que un ciudadano en todo momento hace peticiones individuales para su esposa, para sus hijos. Si tiene varios hijos, es una petición por cada hijo. Para sus padres son 2 peticiones, es decir, una petición para cada padre. Es importante recordar esto. Se cometen errores comunes en este sentido y aquí está la información que usted necesita. Si eres un ciudadano de los Estados Unidos y estás pidiendo a tu esposa e hijos, estos pueden ser también hijastros menores de edad, pues es pertinente que se haga una petición individual para cada uno de los beneficiarios que se piensa traer o llevar a los Estados Unidos. Por ejemplo, hay una petición importante y que es de la más delicada. Un ciudadano pidiendo a su hermano, que más adelante esa categoría va a ser la F4, una categoría que normalmente dura unos 13 años.
de tiempo de espera por la cantidad de visas que se otorgan cada año. Bueno, pues cuando se está preparando esta petición es pertinente y necesario que se establezcan las pruebas, es decir, ambas actas de nacimiento. El peticionario ofrece y aporta su acta de nacimiento y el beneficiario también, para que se pueda determinar de que real y efectivamente hay una familiaridad. Lo ideal, pero eso no depende del peticionario o el beneficiario, es que no hayan declaraciones tardías y eso, porque eso introduce duda. Y más adelante es posible que un oficial, sea de la NBC o de acá, de la embajada propiamente en el país extranjero, solicite alguna prueba adicional para determinar de que esas dos personas son hermanas. Entonces, las pruebas son pertinentes. También, aparte de ambas actas de nacimiento, si son de hogares diferentes, es decir, solamente tienen un padre en común, es importante que si hay actas de matrimonio de los padres, actas de divorcio, todo esto se traiga en el mismo expediente y también se traduzca al inglés. De manera que los formularios y los documentos soporte son la base de lo que es una petición familiar, ya sea de matrimonio, de niños y todo eso. De manera que realizar una petición no es la tarea más difícil del mundo. Si usted necesita ayuda, puede buscarla, pero debe saber también que usted, leyendo un poquito, sentándose, llenando y analizando bien, también viendo nuestros videos, puede ayudarse a armar su propia petición de residencia familiar. Todo este proceso se hace ante el Departamento de Homeland Security y su agencia, que es la USCIS, US Citizenship and Immigration Services. Esta agencia USCIS, que tanto le escuchamos, pertenece a un departamento que es el Department of Homeland Security, y ellos son los encargados de manejar la inmigración de los Estados Unidos. Es un departamentazo, si pudiéramos decir así, de lo más importante que tienen los Estados Unidos, y es por eso que la petición que hace el ciudadano o el residente se envía a USCIS para que ellos la determinen. De entrada, USCIS va a evaluar al peticionario y en parte al beneficiario, pero sobre todo al peticionario, para ver si cumple con la reglamentación pertinente y necesaria. Después que este proceso termina, antes de pasar al próximo punto, debo decir que esto puede ser en papel todavía, es decir, llenando el I-130 en papel, adjuntando toda la documentación en papel, pero también puede presentarse en línea. La I-130 puede presentarse en línea y se puede encargar toda la documentación, y más tarde pues se asigna una cita para que el peticionario pueda ir a firmar como muestra de declaración de que real y efectivamente presentó esa petición. El impuesto actual o el USCIS fee para una petición es de $535. Cuando esto se presenta en papel, pues se compra un money order, y este money order se va a dirigir al US Department of Homeland Security, y esto tiene que ser exactamente así y por la suma exacta de $535. De manera que el proceso de la petición propiamente, de lo que se llama como meter los papeles, es ante USCIS, y dependiendo del estado donde vives, pues vas a revisar cuál de los centros de USCIS de distribución te corresponde. De manera que una vez se envía, USCIS va a comenzar a revisar el caso y lo va a asignar a uno de los diferentes service centers que ellos tienen disponibles, ya sea California, Potomac, Nebraska, Vermont, etc. 5 en total, para que trabajen el caso. Esta petición, dependiendo la categoría o clasificación, pudiera ser aprobada hasta en 45 días. Hasta en 45 días. Ahora mismo estamos viendo que USCIS está aprobando rápido
muchísimas peticiones, especialmente de lo que son padres, esposos, hijos menores. Este proceso termina con lo que es la aprobación de la petición. Cuando UCIS termina el proceso, pues se envía la documentación a otro departamento, que es el Department of State o el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y a su vez a una agencia particular que se llama National Visa Center o la NVC. En la NVC es que realmente el caso se va a procesar, el caso viene aprobado y la NVC entonces va a procesar este caso. Y en las peticiones que tienen mejor orden de prioridad, vamos a decir, y que tienen visa disponible, esto va a ser rápido. Por ejemplo, una petición que se metió en marzo y ya en mayo estaba aprobada. A los pocos días la NVC avisa al peticionario y dice: mira, ya puedes comenzar a trabajar con los 6 pasos o el proceso de la NVC. Y aquí viene un proceso interesante que se puede ver ahora en la pantalla. Si te das cuenta, entonces viene el proceso de pagar los immigrant fees o también los fees de affidavit of support, y después vienen los formularios, cargar la documentación y cargar también lo que son los documentos financieros, en sentido general, documentos civiles y financieros, aparte de los pagos y el formulario. Es el proceso que corre la NVC. Una vez la NVC termina de procesar todo este asunto, pues solamente le queda esperar que el consulado en el país extranjero le ofrezca una cita a ese beneficiario. De manera que el proceso principal en UCI, el segundo proceso en la NVC, que pertenece al Departamento de Estado, y cuando la NVC termina, lo va a pasar a otra agencia, que sería más bien ya la parte de los consulados. Eso sería el tercer lugar o la tercera etapa donde vendría el caso. Ya el consulado le ofrece la cita y es encargado de dar la última revisión y finalmente de aprobar esta visa, que va a ser una visa de inmigrante con la que el beneficiario y su familia pueden viajar sus derivativos a los Estados Unidos y allá concluir el proceso de recibir ya su green card. Y yo tengo algunas recomendaciones para que tu proceso de petición de un familiar sea mejor y no tenga ningún problema. Primera recomendación que te he traído en esta oportunidad, y es que trata primero de armar un expediente bien hecho, un expediente limpio. Normalmente se usa al inicio una página de índice o de bienvenida, donde tú le estás explicando al oficial: mira, el señor oficial, en inglés te estoy presentando esta petición, estos son los documentos, como si fuera el índice de un libro. Que no falte ningún documento, que todo esté bien legible. No tienen que ser documentos originales, pero que se vean bien y que tengan también su traducción. Que no se te olvide la foto, que no se te olvide el money order. La segunda recomendación es que esto es muy importante y pasa mucho. Es que un peticionario ciudadano residente se olvida que tiene que trabajar, y cuando llega ya la petición que está lista, entonces viene el problema de los taxes. ¿Por qué? Porque la affidavit of support es una declaración jurada de que tú, como peticionario, tienes o ganas lo suficiente para patrocinar a tu familiar que viene. Y si no lo tienes, pues entonces vas a tener que buscar un segundo, que se conoce como un joint sponsor. De manera que mi recomendación, si ya te decidiste a pedir un familiar, asegúrate de reportar tus taxes cada año. Ahora te estamos mostrando lo que es la línea de pobreza o la referencia Poverty Line,
para que te cuentes y veas la categoría en que estás. Si estás pidiendo a tu esposa solamente, debes sumar tú más tu esposa, que son 2, y ahí vas a poder ver en este año la cantidad de dinero que debiste haber reportado en el income tax, que corresponde al total income, es decir, el monto que reportaste y por el cual te va a evaluar el fisco. De manera que eso es importante, no lo puedes olvidar. Si una persona acaba de llegar a los Estados Unidos y es residente y vuelve a casarse con su novio o su novia, debe saber que es muy importante que comience a trabajar para que tenga que reportar. Lo ideal sería que cada peticionario pueda cubrir con su affidavit a su familiar, porque cada vez conseguir un sponsor o un fiador se hace cada vez más difícil. La última recomendación, y es más bien un dato para que lo tomes en cuenta: si pides a tu pareja, tu esposo o tu esposa, al momento de entrar a los Estados Unidos, ellos van a evaluar cuánto tiempo tienen de casado. Si tienen menos de 2 años de casado, entonces la residencia que le va a llegar va a ser una residencia condicional de 2 años. De manera que toma esto en cuenta. Si a la hora de entrar a los Estados Unidos, porque ya salió la visa de residencia, está próximo a cumplir los 2 años de casado, pues puedes esperar esos días y ubicar el vuelo ya cuando hayas cumplido los 2 años. De manera que el cómo pedir a un familiar en residencia, pues aquí te hemos querido explicar. Espero que se haya entendido. Déjanos en los comentarios si no entendiste algo, con gusto te respondemos. También nuestras redes están aquí y tenemos más videos en nuestro canal. No dejes de verlos. Si te gustó, dale like, suscríbete y comparte.